Hola a todos. Ahora parto yo para variar un poco. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, feliz aquí de seguir conversando de nuevo y seguir ahondando en estos temas. Hola a todos los que escuchan y muchas gracias por escuchar. Así es, muchas gracias como siempre. ¿Cómo continuamos, amigo mío? ¿Cómo continuamos desde donde quedamos? Muy bien. La vez anterior estábamos conversando sobre el origen de las fuerzas de la lógica, ¿eh? Y por lo tanto, habíamos llegado a la afirmación de que no hay nada más importante que preguntarse por el origen de las leyes de la lógica, porque ahí está encerrada una verdad fundamental. Y que como nuestra civilización en general ha tomado el camino de suponer o de aceptar que el pensamiento es una producción personal, la primera tendencia es a tratar de demostrar que las leyes de la lógica provienen de alguna forma de mi propia mente o de mi cuerpo. Ajá, Y todos los caminos que se intentaron para justificar esa postura tropiezan de alguna u otra forma con algunas inconsistencias ajá. en el marco de estas reuniones, digamos, de estas charlas que hacemos. Ujú. No es fácil ahondar en los detalles, pero Pasamos sepan, como así por por encima, encima. claro, sepan que todo esto se puede profundizar infinitamente y que puede demostrarse de manera muy, muy precisa. Eh, Dimos en el fondo las objeciones más Más fundamentales. fundamentales, claro. Y la crítica general que se le puede hacer a las tres objeciones que dimos, ¿No es cierto? Es el aspecto cultural, el psicológico el aspecto psicológico y el neuronal, y el ¿cierto? neuronal, exacto. Las tres justificaciones de que la lógica proviene de mí tienen en común el mismo defecto, y es que parten de prejuicios. Ajá. No parten de la conciencia pura en su manifestación, sino asumiendo desde ya ciertas realidades como dogmas, como bases. Antes de observar puramente cómo se comporta el pensamiento. Ya están dando por hecho que está dentro de mi sistema nervioso, o ya están dando por hecho que sirve para esto o para lo otro. Ajá. Hay como un apresurarse en suponer cosas que no han sido demostradas todavía. Mm. Entonces, cuando eso se profundiza lo suficiente, uno puede llegar a la verdadera convicción de que por ahí no va a encontrar respuestas. Ajá. Y si bien, insisto, nosotros acá no vamos a describir esto con todo el detalle que podría hacerse, porque eso no sería interminable las Exacto. grabaciones, eh, vamos a entretenernos un poco hoy con la otra posibilidad, ¿cierto? ¿Qué tal si la lógica es objetiva? Ajá. ¿Qué pasaría si fuese así? Claro, Ajá. ¿qué implica? ¿Qué visión del mundo Ajá. se ¿Cómo cambiarían las esconde? cosas en el fondo? Exacto, ¿qué visión del Mm. mundo se empieza como a asomar si uno por un momento dado dijera, ok, probemos con la otra opción, Mm. probemos con que la lógica sea real? Y, y tomando en cuenta que la realidad en la que vivimos considera subjetiva el rol del pensamiento. Exacto, Entonces, en el fondo vamos a entender cómo sería si fuese distinto a exactamente. a lo que estamos. A eso mismo quería llegar. Si uno dijera del hecho evidente que nadie puede torcer las leyes de la lógica sin darse cuenta, Ajá. es decir, que no podemos jugar a cambiar la lógica de una cadena de pensamientos sin darnos cuenta que lo estamos haciendo, es decir, que hay una voz adentro que sigue teniendo conciencia de la lógica, siempre. Ujú. ¿Eh? Del hecho que no podemos cambiar esas relaciones lógicas de un concepto con otro, uno dedujera lo contrario que nuestra cultura, es decir, dedujéramos que si no la podemos cambiar es porque es universal, eso llevaría a la comprensión de que pensar, aunque sea un proceso cuya práctica es mía, yo tengo que pensar y si yo no pienso, el pensamiento no se desarrolla, Ajá. el contenido de mi pensamiento es una realidad universal Ujú. y que por lo tanto pensar no es inventar nada, pensar es dar espacio en mi mente para que aparezcan contenidos reales. Ajá. Y ese espacio, porque ahí yo creo que es donde está el gran conflicto de aceptar ese espacio. Sí, porque claro, ¿hacia dónde va eso? Como bien lo propones. Eh, si cuando pienso la actividad de concentrarme es mía, pero el contenido que viene a mi pensamiento no es mío, Ajá. ¿de dónde viene entonces? Mm. Y me daría cuenta entonces de que ese contenido no viene de la percepción. Ya probamos que ese contenido no Mm. viene de la percepción. Porque la percepción solo da características. Exacto, cualidades y no entendimiento. ¿Ah? Ajá. Yo puedo pasar toda la vida mirando
no sé, las alas de una mariposa sin entender cómo se formaron. Sí, o sin saber lo que es que yo no sé lo que es algo. Exacto, Y de ahí viene la pregunta primera de qué es eso, ¿no es cierto? exactamente. Debido a que la percepción no entrega los pensamientos tendrían que venir, en este otro modelo, tendrían que venir de otro lugar. Ajá, Y entonces lo interesante es que nosotros no conocemos así a priori ningún otro lugar aparte de nuestra mente personal y del mundo de los sentidos. exacto. Por lo tanto, tendría que haber otra dimensión de la realidad, de la cual brotan los conceptos y las leyes de la lógica. Y es ahí donde llega como el gran conflicto, porque finalmente ese lugar es entre comillas. Claro, porque no es un lugar de que tenga una ubicación. Sí. Nadie puede decir, ah, eso está en la esfera del planeta Saturno, ¿ya? O eso mide tantos kilómetros por tantos kilómetros, o es de tal color. Ahí está la complejidad, que en el fondo decir todo eso sería decir algo perceptivo, algo que se Exacto, pudiese medir, ¿no es cierto? exacto. Y este es un lugar, por llamarle lugar, es un estado, una Ujú. dimensión, como quieran llamarle, que está compuesta únicamente de contenido conceptual. Mm. Entonces, claro, esa imagen de que los conceptos sean realidades es muy inusual para nuestra cultura, pero no es la primera vez que se ha dicho. Ajá. Platón, ¿cierto? Hace muchos siglos atrás, dijo básicamente lo mismo. Quedó esa idea como en desuso, como que se consideró una visión casi poética del universo por parte de este viejo sabio. Mm. Y después como que la humanidad tomó caminos tan distintos que eso se miró hasta con cierta simpatía, así como, Ah, no, eran esas voladas que tenían los antiguos. Y como que ahora sí que sabemos, y ahora sabemos que el pensamiento es puramente subjetivo, etcétera, etcétera. Pero cuando volvemos a este punto, cuando comprendemos que existe otra posibilidad, que existe la posibilidad real de que las leyes de la lógica sean percepciones de otra dimensión, por llamarlo así, ajá. esa dimensión no es una dimensión que tenga tamaño, no es una dimensión que Mm. tenga tiempo. No un lugar Por, ubicable. Mm. exacto, porque la realidad de un concepto es válida siempre. Bueno, y ahí es complicado también porque no es un lugar ubicable físicamente, pero sí es ubicable en el El hecho de proceso de que, en pensar. el proceso de pensar. Entonces, Exacto, también entra ese problema de decir, bueno, entonces hay realidades que sean ubicables no físicamente. exacto. Entonces, una persona que solo se dedicara a mirar el comportamiento de su pensamiento, tendría que llegar a la conclusión de que el hecho, y decimos hecho, no teoría, el hecho de que yo pueda pensar lógicamente y no pueda demostrar por ningún otro medio satisfactoriamente que eso viene de mí, el hecho de que yo pueda pensar lógicamente revela que sí existe ese lugar. Es el hecho mismo de hacerlo. O sea, Exactamente, cualquiera que practique lo que nosotros habíamos dicho hace unos audios atrás, en el fondo que observe puramente el pensamiento, se va a dar cuenta de esa lógica. exactamente. Y de que esa lógica opera con perfecta necesidad. O sea, Mm. nunca se traiciona a sí misma. Ah, exacto. Siempre, y por esa razón, ocurre algo en el mundo normal de la vida humana que no podría ocurrir si no, que es que nos entendamos, por ejemplo, en matemáticas. Mm. Que un concepto matemático pueda ser entendible por cualquier persona de cualquier cultura. Ah, Porque en la matemática, como ustedes sabrán, no caben las opiniones personales. exacto. Si lo puedo demostrar o no. Si no me gusta el teorema que alguien desarrolló, a la matemática le da lo mismo. Mm. La cosa está en si puedo probarlo o no. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero de repente hay personas que piensan de manera ilógica, Sí, claro. pero esa manera ilógica también está hecho con un orden. Sí, bueno, uno siempre podría rastrear eso, o incluso podría rastrear en qué punto la persona que está jugando a pensar ilógicamente está introduciendo elementos que alteran la lógica. Porque, o por ejemplo, en el caso mismo de la matemática, no sé, es un caso certero, pero viéndolo desde el punto de vista, por ejemplo, del surrealismo, si uno ve un cuadro de Dalí, uno se da cuenta de que está como escapando de la Sí, lógica, claro. pero en base a leyes lógicas, Sí, porque sí, uno no ve nada que no exista en el fondo. O sí. sea, De mezclas inusuales, pero exacto, pero lógica, o sea, uno ve un caballo con unas patas gigantes y uno dice ya, entonces está la idea de la altura, ¿no es sí, cierto? hay componentes del mundo, Entonces no se puede escapar en el fondo de ese lugar, ¿de acuerdo? ese no lugar. Claro. Entonces, cuando decimos lugar, ¿cierto? Nos damos cuenta que no es la palabra correcta, sino que más bien habría que decir
dominio, ámbito, Mm. dimensión. Ajá. Es una dimensión a la que todos los seres dotados de conciencia tienen acceso. Eso podemos decirlo. No sabemos, así a priori, si los animales o las plantas también pueden tener acceso a este lugar, porque su conducta no lo evidencia tan notoriamente. Ajá. Pero sí sabemos con claridad, por la observación, que en general los seres humanos tenemos acceso a este lugar. Y entonces, ¿qué diferencias empiezan a brotar de aquí? Que si, por ejemplo, tres personas se ponen a pensar en un mismo concepto, no hay tres conceptos diferentes en tres cabezas diferentes, sino que hay tres mentes unidas con el mismo concepto. Exacto. Porque ese concepto no está en ningún lugar, por lo tanto no tiene ningún problema en estar en tres cabezas o en 1000 cabezas a la vez. Ajá. Entonces ese lugar es de acceso para todos, es común. Exactamente, es un lugar común. Mm. Y así podríamos decir, la comprobación empírica para todo el que lo intente de la inviolabilidad de las leyes de la lógica nos lleva a afirmar que existe un dominio común al que tienen acceso todas las conciencias. Ajá. Y Ajá. ese dominio común es el ámbito, el espacio simbólico, si ustedes quieren, donde viven los conceptos de la lógica. ¿Qué será eso? Más que eso, lo tendremos Mm. que ver en otro momento. Pero por el instante actual lo que estamos viendo es que eso es el dominio de los pensamientos y sus relaciones lógicas. Ajá. Pensar, por lo tanto, ya no es inventar. Pensar es percibir con claridad. Percibir Es con claridad ese esa realidad. contenido, Ah, claro. ese contenido que se Claro. expresa ahí. Mm. Entonces, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que percibir era un acto, el percibir sensorial era un acto involuntario. Yo sentía un ruido, quisiera o no quisiera sentirlo. Ajá. En cambio, podemos ahora entonces añadir que visto desde este ángulo, pensar es una percepción voluntaria. Es Mm. decir, yo determino por mi voluntad si me pongo en contacto con esta dimensión común, Ajá. de donde provienen los pensamientos y fondo, sus leyes. Lo involuntario de esa dimensión común es las leyes. Las leyes mismas, que Ajá. yo no puedo modificar a mi antojo. O sea, puedo hacerlo, pero en el momento en que lo hago jugando, estoy perfectamente consciente De que estoy de que jugando. estoy jugando, Ah, de que me exacto. estoy alejando. Mm. Ahora, esto quien piensa conscientemente, porque hay quien piensa y en su proceso de pensar tuerce las leyes de la lógica sin darse cuenta. Ah, ¿Quién puede pensar torciendo las leyes de la lógica sin darse cuenta? La persona que permite que en su proceso pensante se cuelen los recuerdos, yo iba a responder. los sentimientos, Todo el mundo. los instintos. Sí, po. O sea, claro, a veces la gente se espanta un poco, pero Es la algo verdad- que le pasa a todos. la verdad Ah, es que ninguno de nosotros sabe pensar correctamente Mm. hasta que lo practica. exacto. Que lo que llamamos el pensamiento, así en el uso cotidiano de la palabra, es una actividad de la mente que está impregnada de preferencias, recuerdos, temores. Entonces hay etcétera. hay dos formas en el fondo de ser dirigido. Esta voluntad que quiere pensar es dirigido de dos formas, o por la lógica del pensamiento, porque también le pasa a muchas Sí. personas, o por estos otros estas ámbitos, ¿no es fuerzas que cierto? no son Estas fuerzas pensantes. distintas. Ajá. Claro. Entonces, ¿de qué me voy a dar cuenta? Y todos ustedes que escuchan seguramente han vivido esta experiencia, que es la experiencia de que están hablando con alguien y están entendiéndose y de repente la otra persona hace una afirmación y ustedes dicen, no, pues si eso no es evidente. O eso que acaba de decir la otra persona no es lógico. Algo les avisa que la persona hizo una asociación y que esa asociación de un concepto con otro o de un concepto con una emoción no es perteneciente a la esfera de la lógica, es algo que esa persona trajo, vaya uno a saber por qué. Y Más si lo allá- investiga, va a descubrir de dónde lo trajo. Ajá. Y más allá de la opinión, como decir, Exacto, parece que no tiene sentido eso que está diciendo. exacto. O que está, por ejemplo, generalizando un caso particular, o está... Pongamos un ejemplo. Ya, por ejemplo, yo me pongo a hablar contigo no sé, de la vida de las mascotas, Ya. y te digo, sí, porque en general no hay mascotas más peligrosas que los perros. Ah, ¿Ya? exacto. ¿Y por qué? Porque a mí me mordió un perro cuando chico, supongamos. Entonces se me formó de alguna manera la imagen de que los perros eran peligrosos. O un caso que me ha tocado, ¿ah? Tal vez ustedes dirán qué suerte he tenido. Cada vez que he tenido que tomar un taxi me ha ido súper bien. Me refiero, han sido caballeros muy amables con los que he conversado. Ah, ¿no? exacto, sí. Y mucha Y en gente dice, oh, general- los taxistas son lo peor. ¿Ah? Sí, en realidad a mí tampoco me ha tocado un taxista malo, en Sí. realidad. Mm. Hay mucha gente que habla de que los tratan de estafar y todo. A mí no me ha tocado nunca. O tal vez soy tan inconsciente que Ay, no me he dado cuenta. Eso debe decir, soy tan inocente que Claro. no logro ver Que la maldad en el... que me han estafado Eh. como 100 veces, pero en fin.
Es decir, No, pero en general no, a mí yo no me subió a un taxi, me ha tocado un taxista que me termine agarrando, asaltando. asaltando o agarrándome, como se dice aquí, a chuchar. ¿Mm? No, no me ha pasado eso tampoco. Entonces, Claro, finalmente esa opinión, o la opinión anterior, ¿no es cierto?, en el caso de de los los perros, animales, de los claro. perros, eh, hace que esa realidad pierda la lógica Exacto. Por un hecho puntual. por un hecho puntual, que en este caso vendría siendo un hecho emocional o en el otro caso un prejuicio. Exacto. Entonces, ahí quedó bien caracterizado el hecho de que determinadas vivencias que yo he tenido me han impulsado a asociar ciertos contenidos no pensantes con pensamientos. Por ejemplo, ciertas emociones, Ah, ciertos recuerdos, ciertas malas vivencias, yo las he juntado con pensamientos, independientemente de la lógica que el pensamiento contiene. Y entonces yo meto eso en el proceso y se desbarata toda la lógica. Es como que la lógica fuera súper exigente. Pidiera que yo no mezclara nada que no fuera puramente deductible. ajá, ajá. Visto así, entonces, el trabajo de un buen pensador o pensadora consiste en sentarse y vigilar que en cada derivación que yo vaya obteniendo de un pensamiento al siguiente, no entre ningún elemento no pensante. Mm, No entre ningún recuerdo, ninguna emoción, ningún impulso, ningún hábito, nada que me saque de lo evidente. La lógica ha de ser siempre evidente. mm. Me tiene que resultar claro como el cristal por qué pasé del pensamiento uno al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Es como que lo tengo que ver y decir, obvio. La Obvio, lógica es ajá, obvia. exacto. Por eso la gente cuando habla dice obvio. Sí, Quiere decir que porque no, está viendo de manera ah, patente que se cumple una condición lógica. ajá. Y es bonito eso porque finalmente hacer ese trabajo pensante nos va a llevar a entender, por un lado, todas estas asociaciones ilógicas que hicimos durante tanto tiempo, ¿no es Exacto, cierto? Ya sean emocionales o de cualquier tipo, ¿no es cierto? Entonces se va como limpiando el pensamiento, el exacto. pensar. Y entonces puedo pensar, añadir un par de cosas más respecto de este proceso. Ajá, Puedo decir, ¿cierto? Que entonces el trabajo del recto pensar consiste en concentrarme en un tema y desarrollarlo de modo que no se cuele nada que no sea siempre válido para todo caso y todo momento. ajá, Eso es lo que tengo que preguntarme. Si, por ejemplo, estoy pensando, volviendo al ejemplo anterior, estoy pensando en los perros y digo, sí, porque los perros son peligrosos, yo debería decir, a ver, pero esa determinación que acabo de hacer es siempre válida y para todas circunstancias, y voy a descubrir que no, po, mm. que hay muchas personas que jamás han tenido un problema con un perro y entonces no Entonces no es hay lógica, universal, no es ah, universalmente lógico, no hay lógica entre que todos los animales que sean perros sean peligrosos. sean peligrosos, Claro, peligrosos. claro. Distinto es si yo digo algunos perros son peligrosos, porque eso es razonable. Mm, Pero si generalizo, ahí ustedes ven una de las fuentes de la falta de lógica es la generalización. ajá, Cuando tomo una experiencia y la transformo en la ley. ¿Eh? mm, Pero en fin, el trabajo de pensar consistiría entonces en vigilar mientras estoy pensando que no se cuele nada que venga de experiencias limitadas, específicas mías, y que por lo tanto lo que voy a pensar sea aplicable a toda situación para toda persona. ujú, Y lo segundo que quería comentar es que visto desde este otro ángulo, el acto de pensar en mi mente se parece, voy a dar una metáfora como simpática o sencilla, mm. a una sala de estar, donde ¿Ya? yo invito a los pensamientos a venir de visita. Ah, ujú, Entonces, puedo considerar un pensamiento como una visita. Cuando yo voy a pensar, supongamos, sobre, no sé, pensé en el honor. ¿Qué cosa es el honor? ajá, Un honor, ¿cierto? Es un honor conocerlo, Señor. Es un honor compartir con ustedes estas conversaciones. ujú, Oh, qué gran honor me han dado al reconocer mi trabajo de tantos años. ajá, ¿Qué significa la idea del honor? Palabra de honor, dice la gente. Uno empieza a pensar en eso y es como que uno invitara al salón de su mente a una persona que viene a contarme quién es. mm, Igual que si yo me encuentro con alguien y le dedico 10 segundos. Hola, ¿cómo te llamas? Ya, me llamo Pablo. ¿Y qué haces? Ah, trabajo en esto. Ah, ok, listo, chao. ajá, Con eso no conozco a nadie. Más mm, allá de saber el nombre y que tal vez trabaja, no sé, arreglando, qué sé yo, bicicletas. eh, esa información no me permite conocer bien a la persona. ajá, Pero si me hago amigo de la persona y la empiezo, por lo tanto, a invitar seguidamente a mi casa,
voy a terminar conociendo muchos más aspectos de su vida, Que es lo mismo que ocurre en esta sala de estar, ¿no es cierto? del pensar. Del pensar. Exacto. Porque finalmente invito al honor y empiezo a relacionarme con él. Claro, y empiezo a escuchar las historias que el honor me cuenta. Ajá. Es decir, el mismo concepto del honor, en este caso, Me me muestra. empieza a decir quién es. Ajá, me muestra quién es. Entonces yo tengo que hacer que mi sala de estar sea confortable para que las visitas se quieran quedar. Tal vez a ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado, estar en una casa donde la sala de recepción, digamos, de las visitas era tan incómoda porque estaba llena de libros amontonados, perros corriendo, niños gritando, que nos daban muchas ganas de quedarse. Mm. Entonces, Sí, vamos. ¿qué hace uno? Transforma su sala en algo acogedor. Ajá. ¿Y qué es lo acogedor en una sala de estar mental? Mm. El espacio que yo dejo para que mi huésped hable. Ajá. O sea, si el huésped no se puede sentar porque están los libros llenos, Mm. o sea, perdón, los O si no muebles puede llenos hablar de porque, libros, o no puede, porque hay no puede- ruido, no puede hablar porque yo no me callo. por exacto, ejemplo. o hace demasiado Ah. calor o lo que fuera, el huésped se va. Mm. Entonces yo tengo que generar un espacio acogedor en mi mente para que las ideas que vienen se queden. Mm. Y eso requiere voluntad de mi Voluntad, parte. es la voluntad. Es la finalmente. voluntad Ah. de prestar atención. O incluso más simple todavía la imagen. Si yo estoy conversando con alguien y de repente dejo de prestarle atención, la persona se va a dar cuenta que no la estoy tomando en cuenta y va a dejar de hablar o se va a ir. Y O yo- me va a decir, y oye, por- pero péscame, me va a decir. Y por otro lado, yo no voy a entender Claro. lo que está diciendo. O voy a sea, captar una de cada tres me voy a cosas. desconectar yo mismo del otro. Claro, y de repente la persona te pregunta, ¿y qué piensas de lo que te dije? Y uno dice, ¿qué? ¿Qué estabas diciendo? Claro. Eso pasa de repente cuando uno conversa con alguien Claro. y no, No, por no lo alguna está escuchando razón, realmente. sí, o uno no puso atención y te dice, pero Dime sí, algo. sí, o te dice, pero ¿me escuchaste lo último que te dije? Y uno dice, sí, por supuesto. Pero claro, y uno pregunta, ¿qué habrá dicho? Siempre pasa con las parejas. Sí, Claro. pues amor, por supuesto que te estoy entendiendo. A ver, dime lo último que te dije. Y uno, Y uno tiene que empezar a inventar. entonces uno tiene que de forma, en el fondo, hacer acogedor para el pensamiento ese lugar. Exactamente. Entonces yo digo que este hacer acogedor tiene que ver con esa voluntad que pone atención. Claro, de dedicarle atención Mm. a quien llega, hacerlo Entonces- sentir recibido. Entonces uno tiene que partir entendiendo que ese que llega a esa sala de estar tiene algo que yo no. Exacto, muy Tiene bonita como una observación. sabiduría, ¿no es Claro, cierto? Como- Tiene una historia que contar que es distinta a la mía. Porque si yo supiera lo mismo que él me viene a contar, no tendría necesidad de invitarlo. Sí, porque se me cuenta una historia que me ha contado 1000 veces. Claro, Cuando alguien te cuenta una historia mucho, no, ya me la contaste. exacto. Los pensamientos entonces son como visitas que me vienen a contar historias que yo no conozco. Y tengo que dejar que me las cuenten. Y para aceptar eso- que no las conozco. Exacto. Y para eso también es súper bueno porque mucha gente no piensa las cosas porque cree que ya las sabe. Exacto. Entonces, poco a poco se va modificando la imagen de lo que es el acto de pensar y se va transformando en esta idea de que mi pensar es entonces, en mi proceso de pensar, abrir un espacio en mi mente, un espacio simbólico, porque no tiene tamaño, para que se muestren los pensamientos según lo que ellos me quieran decir Mm. y no según lo que a mí se me antoje asignarles. Y es importante porque partimos todo esto diciendo que íbamos a mostrar un camino espiritual. Lo dijimos bien osadamente esa Sí, vez. las primeras veces, ¿no? Ajá. Y tiene que ver con esto porque finalmente uno aprende a poner la atención en el otro, uno aprende a seguir ese hilo lógico y por ende entender lo ilógico en uno mismo. Exacto. Entonces, Eso ya trae cambios sí, importantes. por eso pues. digo, y por otro lado, esta tercera cosa que en el fondo es aceptar que eso otro que está ahí tiene algo que yo no tengo. Entonces Claro. ya se acerca a humildad y hay muchas cosas, entonces se va transformando en un camino espiritual Sí. desde la razón. Exactamente. Y eso que todavía no tocamos, un cuarto aspecto que vamos a nombrar probablemente en un par de reuniones más, Ajá. que es una de las mayores consecuencias de ver el mundo desde este otro ángulo, ¿Ya? que tiene que ver con cuál es la relación del pensamiento, entendido ahora como realidad y no como invento, Ajá. cuál es la relación entre el pensamiento así entendido con el resto del mundo de las Con el percepciones. mundo perceptivo. Y Y ahí, ahí hay un y cambio viene la radical. gran maravilla. Pero de ahí hablaremos en su momento. Por el momento ahora, quedémonos con entonces la imagen de que el acto de pensar puede ser vivido y mejor
mejorado, perfeccionado, en la aceptación de que tal vez sea la captación de algo real, de que Ajá. pensar es recibir en mi mente seres o contenidos que no soy yo y que por lo tanto tienen cosas que decirme. Tienen una verdad ahí. Exacto, y yo quiero escuchar lo que me tienen que decir. No los Ajá. voy a... Si me viene a ver a mí un amigo, por ejemplo, y uno dice, no, pero ¿para qué voy a hablar con él si ya me vino a ver ayer y le Mm. cierro la puerta de mi casa? Es lo mismo que hacemos cuando viene un pensamiento y lo juzgamos de acuerdo a lo que ya creemos saber de él. Ajá. Cada vez que me viene a visitar a la mente un pensamiento, yo podría tomarlo como la oportunidad para conocer una historia nueva. Y lo bonito de esta imagen de la sala de estar es que finalmente entra un pensamiento y uno se dispone con la voluntad, ¿no es cierto?, a entenderlo, a escuchar la historia que tiene que decir, y la historia de ese pensamiento contiene otro. Sí, Entonces entra otro personaje en la sala justamente y ese va... personaje trae otro de la mano y otro, y Eso. finalmente uno termina en una fiesta con un montón de gente. Muy, muy bien dicho, hermosa metáfora, amigo. Sí, uno termina transformando su casa en un lugar lleno de vida, donde está constantemente recibiendo estas visitas. Este no lugar, esta casa interior. Exacto, esta casa interior. Uno se transforma en un lugar lleno de vida y por lo tanto uno se empieza a sorprender de las visitas que empieza a recibir. O Mm. sea, empieza a asociar contenidos de pensamientos que nunca pensó que iba a juntar. Y es bonito la asociación porque finalmente esos otros, seguir esa lógica de los otros, ¿Mm? que en este caso son los pensamientos, ¿no es cierto?, me va a ayudar a entender mi proceso ilógico y quedarme con lo lógico Sí, de ese proceso, y finalmente es una forma de libertad, sí, de liberarse en el fondo. sí, ya lo hablaremos con más detalle en algún otro Hablaremos de momento. la libertad en algún momento. Sí, pero lo digo ahora un puro comentario para que no quede en el aire eso que acabas de decir, que claro, las fuerzas que se meten, se inmiscuyen en mi proceso pensante y me sacan de la lógica, son fuerzas que siempre me empujan Mm. y por lo tanto yo no soy libre frente a esas fuerzas. Exacto. En cambio sí puedo optar por pensar libremente, es decir, Mm. por impedir que esas fuerzas dominen el proceso pensante y que por lo tanto los visitantes, que son los pensamientos, puedan sentirse cómodos en mi mente. Mm. Entonces, esa forma de ver el proceso de pensar ya de por sí trae, como decías tú recién, algunas consecuencias extraordinarias para mi vida cotidiana, Ajá. pero tiene un par de consecuencias aún mayores que iremos viendo en los audios siguientes. Por ahora creo que es suficiente con haber marcado Sí. esta otra manera de ver el acto de pensar. Ajá. Y eso era en el fondo, explicar esa realidad del pensamiento. Claro, recalco algo que comenzamos diciendo, la afirmación de que el pensamiento es un invento subjetivo de cada uno, por increíble que les parezca, es solamente una interpretación posible, no la única Ajá. posible. También es posible defender este otro modelo, de que el Mm. pensamiento es una percepción de un contenido real. Ajá. Y esta frase que acabo de decir puede resultar irritante, incluso absurda para muchos que oyen, pero si se ponen a observarla con atención, se van a dar cuenta que esa irritación o esa sensación de absurdo no viene de la comprensión lógica de lo que digo, viene de un sentimiento que se les cruza. Ah, Y tendrían que preguntarse, ¿por qué esta otra forma de ver el mundo me me produce un provoca sentimiento tan incómodo? Mm. Y ahí se van a dar cuenta que muchas veces no es, entre comillas, culpa de ustedes, No. sino que esto les fue inculcado. Es lo que hablábamos desde que hablamos de la etiqueta en el fondo. Exactamente. Esto es una de las mayores etiquetas que nos fue metida a la fuerza desde chicos. Y en el fondo preguntarse eso y decir, oye, ¿por qué me siento mal? ¿O por qué me da rabia que opinen esto? Y el no saber por qué ya lo está llamando a entrar A en entrar ese ahí, pensamiento y justamente. entenderlo lógicamente, para ver si después de entenderlo lógicamente siguen sintiendo lo mismo o no. Exactamente. Bien podría ocurrirles que al examinarlo, como propone mi amigo, se den cuenta que la objeción emocional pierde todo su peso. Y ustedes dicen, vaya, parece que es más evidente de lo que yo había creído. Mm. Bueno, de eso terminaremos hablando en otras ocasiones. Hay bastante material todavía para conversar al respecto, pero en esencia ese es el primer peldaño de esta nueva edición. Lo acabamos de poner hoy. Ajá. Todos los audios anteriores, si ustedes quieren, son una preparación para decir esto. Para decir esto que dijimos ahora. Sí. Claro, en resumen, bien puede ser que el pensar sea una experiencia universal y no un invento de cada cual. Ajá. Eso sería. Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo.